Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en su segmento Siempre Presente. Así que Citlali, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos. Gracias por la oportunidad. Gracias a Dios por la oportunidad de estar vivos y sobre todo de poder compartir lo que de gracia recibimos. Gracias a todos por estar aquí disponibles a escuchar lo que Dios nos habla, porque estos programas son para compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy les voy a hablar con el tema Reconstruyendo el Templo. En mi vida, pues, hacemos un devocional en el cual estamos siempre al pendiente de la palabra, siempre recibiendo un mensaje de Dios, siempre sus promesas y demás. Como cada semana les recuerdo, ¿verdad? Porque todo esto que compartimos definitivamente viene a través de la palabra de Dios. Y le puse Reconstruyendo el Templo, y esto está basado en la porción bíblica en el relato en Primero de Reyes, capítulo 5, versículo del 3 al 5, donde Salomón le habla al rey de Tiro, que fue muy amigo y fiel amigo del rey David, su padre. Y en la porción bíblica dice así, a través del versículo 5 dice: Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos esos enemigos. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios tal como él le había indicado a mi padre David, pues el Señor le dijo: Tu hijo, a quien yo pondré en el trono, construirá el templo para honra de mi nombre, perdón. Qué importante, la palabra de Dios siempre nos trae revelación y nos inquieta y nos cuenta los relatos de personas, pues ya no existen, pero de alguna manera influyen mucho en nuestras vidas. Y si Dios permite todos estos relatos, es para aprender algo. Y como yo soy muy preguntona, yo soy muy de investigar y comparar y buscar esas respuestas a mi mente, dije: "¿Para qué construir el templo?". Obviamente la palabra lo dice en el versículo, ¿no? Nos dice que construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios. Qué importante, para honrar. Eso nos lo tenemos que guardar ahorita en la mente, porque se trata de eso, la reconstrucción del templo. Por eso le puse el tema a eso, reconstrucción del templo. Y ese templo en el que se refieren las escrituras en el Antiguo Testamento es para la adoración y hacer sacrificios como ofrenda grata para percibir la presencia y la palabra de Dios y ser perdonados y dirigidos por Él. Y aquí es donde inicia el mensaje. Bueno, el mensaje que creo que recibí para poder compartirlo el día de hoy en este programa, en esta emisora. Y no me voy a referir al templo físico. Y te voy a decir por qué no me voy a referir a ese templo físico. Porque meditando en esa palabra, me inquietó mucho que David no pudo construir el templo y Salomón, su hijo, sí, ¿no? ¿Por qué David sí y por qué Salomón no? Y te voy a hablar de ese templo que tú y yo podemos reconstruir. Ese es el templo que sin duda es para recibir la presencia de Dios, pero ese templo eres tú. Ese templo soy yo, es nuestro cuerpo, es nuestra esencia, es el regalo que Dios nos dio para cumplir el propósito. Pero ¿qué estamos haciendo con este cuerpo? ¿Qué estamos haciendo con ese templo al que nos enseña Dios? Y de hecho, el Nuevo Testamento nos enseña eso precisamente. Y dice en Primera de Corintios 3, 16, 17, dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Híjole, qué importante que el Antiguo Testamento nos habla de un templo físico construido con material de madera, oro,
y que costó mucho dinero. Pero aquí en el Nuevo Testamento, cómo Cristo viene a enseñarnos la importancia del verdadero templo, la importancia de la presencia de Dios a través de un templo correcto. De hecho, en el Antiguo Testamento, más adelante, en Reyes también habla de cuál era la importancia del templo, ¿no? Que a Dios no le interesaba un templo construido físicamente, que era necesario, ¿no? Pero, y es necesario en la actualidad, es necesario acudir a un templo para reunirnos en oración, buscar de Dios. Y hay gente que a veces necesita tener un lugar a donde buscar ayuda, pedir ayuda para encontrarse con Dios. Pero el templo verdadero y al cual yo me voy a referir en este día es el templo de nuestro cuerpo, para que la presencia de Dios sea, sea lo más importante para nuestra vida. Qué importante es poder tener ese cuerpo sagrado, listo, preparado para recibir la santa presencia de un Dios creador de todas las cosas, el que nos da la vida y el que nos la quita. Qué importante es entender también que Dios dice que destruirá a aquel que destruya el templo. Y a veces no nos estamos dando cuenta que nosotros con nuestras malas decisiones, con la forma de nutrir lo que la carne quiere, estamos destruyendo el templo de Dios. Cuando acudimos a cosas que nuestro cuerpo no necesita, cuando vemos cosas que nuestro cuerpo no necesita, cuando hablamos cosas que no debemos de decir, estamos destruyendo el templo. Pero volviéndome un poco más al tema del templo, que yo no me voy a referir, meditando en el relato de David, de por qué él no pudo construir el templo, sabiendo que David tenía un corazón conforme al de Dios. Todos sabemos, y la Biblia lo dice en la palabra, ¿no? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios y él no pudo construir el templo. Y yo meditando dije: "Ay, que aquí es donde me botó el tema, ¿no? Aquí es donde me saltó, y fue lo que me trajo a platicarte lo que Dios me inquietó, lo que Dios me reveló, y le doy gracias porque eso es bueno, porque estamos aprendiendo y estamos mejorándonos y estamos, dispuestos a conocer más de Dios y de su palabra y de su mensaje y del propósito por el cual estamos aquí tú y yo. Y la palabra claramente decía, ¿no? Que debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas, David no pudo construir el templo hasta que Dios le diera la victoria. Entonces, todos sabemos que el templo de Salomón, o sea, el hijo de David, edificó, con el tiempo fue destruido. Y en la actualidad se espera que se construya por tercera vez, porque David fue quien construyó el primer templo, ¿no? Perdón, Salomón fue quien construyó el primer templo y todos los reyes se dieron cuenta y lo apoyaron y le mandaban oro y todo eso, y lo dicen los relatos bíblicos, ¿no? Pero aún así ese templo que Salomón construyó, fue destruido y lo volvieron a construir a través de Nehemías, pero se volvió a destruir y en la actualidad en las profecías se habla de la construcción del tercer templo. Y ahí es donde precisamente aquí entra lo que percibí. Este tercer templo, no debemos esperar que los judíos lo reconstruyan y por ahí andan diciendo que ya tienen todo listo, preparado para la reconstrucción del templo, que es la preparación para recibir el Mesías. Pero nosotros como cristianos entendemos que Jesús vino para mostrarnos la verdad, esa verdad que nos genera libertad, esa palabra de Dios con amor y misericordia para perdonarnos, para liberarnos, para reconstruir la vida. Y esa reconstrucción del templo es la que tenemos que hacer tú y yo. Esa reconstrucción a la cual se refieren las profecías somos tú y yo. No se trata de un edificio, no se trata de dinero, no se trata de un lugar, se trata de ti, se trata de mí. Fíjate cómo Dios, antes David hablaba con Dios por medio de un profeta. La presencia de Dios era tan sagrada que solamente a través de los profetas que estaban en el templo tenían la conexión con el Padre. Pero antes de este templo era el tabernáculo y por eso la importancia de la edificación del templo. Pero la limitante de David para construir el templo fue
y a esa guerra me voy a referir porque esa guerra sigue vigente. Esa guerra en la cual solamente Dios da la victoria, pero nosotros tenemos que luchar como David tuvo que luchar. Esa guerra, esa limitante, te voy a explicar cuáles son. Es la envidia, es el poder, es la idolatría, es la desobediencia, es la rebeldía, es traición, es violencia, es la lujuria. Y eso solamente por mencionarte algunas de las luchas, tanto que tuvo David y que también creo que tú y yo tenemos aún en la actualidad. Fueron todas esas aflicciones de guerra que tuvo David contra sus enemigos y la lucha que hasta que el Señor le diera la victoria. Importante es entender que tú y yo somos afortunados y somos afortunados porque recibimos la victoria de Dios y su palabra nos lo dice. O sea, tenemos una victoria ya ganada, ya tenemos una guerra ya ganada, pero tenemos que también estar expectantes y dispuestos en conocer por qué viene la victoria. Y la victoria viene porque aquí, ahí te va, dice en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Y aquí me voy a detener un poquito porque tenemos que entender que tenemos una guerra familia todos los días. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, estamos teniendo una batalla y esa batalla está en nuestra mente. Si vemos que sí están sucediendo cosas como guerra en Ucrania, como el peleo de poderes, como la política, como muchas cosas, como la guerra de la identidad. Hay muchas cosas que están sucediendo ahorita alrededor que no son muy gratas al conocimiento de la palabra de Dios. Y no creo que Dios esté contento de lo que estamos haciendo aquí en el mundo. Pero no me voy a enfocar en lo que están haciendo otros, me voy a enfocar en lo que estamos haciendo nosotros como gente que se considera cristiana, que cree en Cristo, que cree en un Mesías que ya vino, que cree en la posibilidad de conocer al Padre, que busca la bendición, que necesita ser bendecido, que necesitamos ser escuchados y amados. Y Cristo nos vino a traer todo eso, pero nos enseña que tenemos una guerra ya ganada. Pero entonces, ¿por qué tenemos guerra si ya está ganada? Porque esa guerra está en nuestra mente. Si ya está la victoria, ¿por qué hay guerra? Porque todavía nosotros somos aprensivos a todas esas cosas que el mundo nos ha enseñado, humanamente hablando, en la carne, en esa debilidad de tener esa rebeldía por naturaleza, esa violencia de defender nuestros ideales, porque Jesucristo no generó violencia. Bueno, una que otra ahí cuando estaba defendiendo la presencia de Dios en el templo, precisamente que en el templo no se hace negocio por algo injusto. Y así estamos nosotros buscando justicia por nuestra propia mano. Cuando ya hay victoria, Dios se va a encargar de todo lo demás, de todas esas cosas injustas. Es el Señor que se va a encargar. Él decía ahorita en la palabra, ¿no? Él va a destruir a los que destruyan el templo. Si hay alguien que te hizo daño, Dios se va a encargar de ese alguien. No necesitas hacer venganza tú. No necesitas estar pensando en cosas de lujuria. No necesitas nutrir tu cuerpo y tu alma con cosas del mundo. No necesitas demostrar que tienes poder. No necesitas envidiar a nadie, ni a tu prójimo, ni a tu pastor, ni a tu líder, ni a tu jefe. No necesitamos generar traición. No necesitamos generar división ni en nuestra propia iglesia. No necesitamos juzgar ni criticar a nadie. Necesitamos paz. Necesitamos creer que esa victoria ya está aquí. Porque dice la palabra que solo en Dios vamos a tener esa victoria. Pero sí, aquí habrá aflicciones, pero debemos de confiar porque Dios vence todas esas adversidades si nosotros entramos a la lucha de la búsqueda de la victoria. Pero eso empieza dentro de nosotros, está dentro de nosotros. Esa guerra está en tu mente, esa guerra está en mi mente, pero ya hay victoria. A ti nada más te cuesta sacrificar algo, luchar,
ser valiente, entender que la visión y la misión viene de parte de Dios y Él nos va a decir cómo vamos a obtener esa victoria. Solo con Él, solo con la presencia de Dios dentro de nosotros. Y podemos entregar todas esas cosas que nos combaten en nuestra mente, la duda, el temor, las circunstancias económicas, la enfermedad. Son luchas, claro que son luchas, pero ya hay victoria para nosotros, pero es necesario construir el templo. Es necesario, si ya hay victoria, es necesario construir ese templo. Y aquí está la clave donde tú y yo podemos reconstruir ese templo. Y porque Salomón sí pudo, como decía la palabra, dice, sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz. ¿Quién la da? ¿Quién da esa paz? Solo Dios. Aquí dice, Dios me ha dado paz. Y espérame, aquí no se queda nada más en todo el territorio. Eso quiere decir que donde quiera que fuera, él tenía paz. Salomón no tenía miedo. Salomón estaba lleno de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y en todas partes. Decía que no tenía enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? No debemos de tener enemigos, ninguno. Ni el mismísimo diablo, que tanto decimos que es el enemigo que viene a matar, robar y destruir. ¿Cuál? Si nosotros conocemos y tenemos al Dios Todopoderoso, no tenemos enemigos. ¿Por qué? Porque todo marcha bien. Todo marcha bien, porque el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Qué importante es estar conectados en la palabra, qué importante es meditar en ella, pero vivirla, aplicarla para obtener esa victoria, para obtener esa paz, porque la paz es el requisito indispensable para la reconstrucción del templo. En todo momento tiene que haber paz en nuestra vida. En todo lugar tiene que haber paz en tu vida. El, el entender que no necesitamos decir que tenemos enemigos. No tengo enemigos porque tengo a Dios. ¿Y quién contra mí? Nadie. Entender que todo va a estar bien porque Dios nos da la victoria. Si yo estoy con Dios, yo tengo la victoria. Sí, estoy en el mundo, sí, estoy aquí en el mundo y aquí hay aflicción, pero Dios ya venció el mundo. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos que reconstruir el templo. Y Salomón tenía el propósito de reconstruirlo. Jesús era el templo de la presencia de Dios. Entonces, personas consideradas como hijos dignos para la reconstrucción del templo, tenemos que dar el ejemplo de paz. Y no solamente para dar ejemplo, porque no se trata de actuar o de generar una mentira en otros. No, se trata de la paz interior, de vivirla, de sentirla, de saber que sí estamos viviendo una lucha de identidad, de poder, de fanfarronismo, porque aquí estamos viendo mucha lucha por medio de los medios. Y gracias a Dios por la emisora y por muchos programas y por muchos pastores que comparten a través de los medios, porque los medios no son tan malos. Lo que hacemos malo es lo que nosotros decidimos hacer con los medios, lo malo. Presumir cosas, buscar una aprobación, ser dirigidos por otros, por la moda, por lo actual, por la nueva serie, por tantas cosas. No, nosotros nos tenemos que enfocar en buscar esa paz diariamente, porque sí estamos aquí en el mundo, pero solo con paz en nuestras vidas, solo con paz seremos vencedores. Y dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que edificar el templo y el cimiento más importante, pues en Cristo ya no hay guerra. El cimiento más importante es la paz. En Cristo tenemos victoria
y victoria contra el mundo, contra esas adversidades que nos bombardean diariamente con flechazos en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Debemos de vivir en santidad para ser merecedores de la presencia del Santo Padre. Y hay una victoria aquí en el mundo. Y dice en Efesios 2, 21, 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Qué importante que un fundamento es seguir la palabra de Dios a través de sus profetas, de su ley, de los apóstoles y nosotros en Cristo, sabiendo que es el ángulo principal, la piedra principal de la edificación del templo. Dios nos mandó el ejemplo de cómo se edifica el templo para su presencia, para su venida, para su conocimiento, para su poder, para que esté en nosotros su santa presencia. Así como Cristo reflejó a Dios aquí en la tierra como un hijo de Dios, un hijo de paz, que es el fundamento que totalmente representa siempre al Padre, conociéndolo, sabiendo que siempre está presente por medio de Él y que es la morada del Santo Espíritu. Qué importante entender, el Santo Espíritu debe estar en nosotros y lo dice la palabra, lo acabo de leer. Es importante buscar la presencia de Dios en nosotros. Y así como Salomón y Cristo tuvieron su llamado y un propósito, también lo tienes tú, también lo tengo yo. Y que claro que no será fácil. En ninguna parte dice que va a ser fácil, pero que sí hay victoria. Y que nos dan cómo debemos de actuar, cómo debemos de pensar, cómo debemos de vivir. Que claro costará. Por supuesto cuesta dejar al mundo por un lado, dejar lo que la carne desea fuera de nosotros. Cuesta, implica sacrificio. A Salomón le costó mucho tiempo, mucho dinero. A Cristo le costó la vida, pero sobre todo le costó comprobar ese amor de Dios por nosotros. Es importante entender que hay mucho amor para ti, para mí. Y recordar siempre, recordar siempre la palabra de Dios. Acuérdate, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, dice en Juan 16, lo dije hace ratito y lo vuelvo a sostener. En el mundo tendremos aflicción, pero ojo, confiad, dice, confiad, confiemos. ¿Qué nos quita confiar en Dios? Las adversidades, las circunstancias, las situaciones, la enfermedad, la economía, todas esas cosas son la guerra en nuestra mente. Pero confiemos, dice el Señor, confiemos. No sé qué estamos pasando, familia, que nos aparta de la fe, nos está apartando de poder confiar en nuestro Padre y nos hace dudar de Él todavía. ¿Quién nos hace dudar? Esa guerra en tu mente, las aflicciones que están en el mundo. Pero nuestra tarea no es, no es combatir, no es ponerte a pelear con nadie, no tienes enemigos, es combatir tu mente. Esa es tu tarea, esa es tu guerra. Pero la victoria ya está si tú la crees, si tú confías y si tú buscas de ese Dios que te ama, que te da la paz y que te dice que la tienes que tener. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu propósito sin duda es la reconstrucción del templo para la morada de la presencia de Dios, la morada de la presencia del Santo Padre, del Creador de todas las cosas. Pero tu cuerpo necesita estar en paz, necesita estar en santidad, necesita integridad, necesita reconocer la presencia de Dios. Necesitamos aceptar que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Y por eso debemos de cuidar nuestro cuerpo, lo que vemos, lo que oímos y lo que le permitimos entrar a nuestro cuerpo, porque también lo que comemos afecta, pero aún así Dios nos muestra que más importa lo que hay en el corazón, o sea, lo que nutre al alma, el alma para que cuide el cuerpo. Amar a Dios es entender que no hay enemigo que no pueda ser vencido, que debemos estar en total paz y santidad para ser dignos de la presencia de Dios en nuestras vidas, recordando que Dios siempre está presente. Dios siempre está presente y siempre nos muestra realmente cómo nos ama.
Hay mucho que aprender y a Dios gracias que nos da la oportunidad el día de hoy. Tú tienes una oportunidad, una victoria el día de hoy que ganar, una victoria que ver, un día para vivir en paz, un día para vivir en integridad, un día de la búsqueda de Dios, de su conocimiento, para ver su poder, para recibir sus bendiciones, para sentir su presencia, para reflejar su rostro, tal como el ejemplo que recibimos tú y yo por medio de Cristo. Gracias a Dios tenemos templos en el cual acudimos y aprendemos. Y a Dios gracias por esos templos, por esos lugares, esas casas, esas, esas, o- esos lugares donde orando juntos sentimos la presencia de Dios. Y es muy bonito orar y adorar y cantar y recibir las prédicas en los lugares santos. Pero el lugar más santo es tu cuerpo, es tu vida. No te canses de purificarte. Busca esos cimientos. Va a costar, pero hay que pagar un precio. Va a costar, pero no cuesta económicamente, cuesta espiritualmente, cuesta decisiones, cuesta voluntad, cuesta amor. Busca el amor de Dios, porque el amor de Dios te lo va a dar en abundancia. Y bueno, esta es mi participación el día de hoy, pero no me quiero ir sin orar por ti, sin orar por mí, por todos nosotros. Y es muy importante buscar la presencia de Dios. Y si tú puedes ahí en tu lugar donde estás, donde vayas, si puedes cerrar tus ojos, yo te invito a que cierres tus ojos y entregues esas guerras en este momento al Señor y decirle, Padre, gracias, gracias por enseñarme que esa guerra, esa lucha que vivo diariamente aquí en el mundo, aquí donde hay aflicción, ya hay victoria. Hay victoria que tú me das porque yo puedo aprender a confiar en ti plenamente. Y en este momento suelto todas esas luchas de mi mente, esas luchas que solo tú sabes que vivo, Señor, que tú conoces plenamente, esas debilidades en mi mente, eso que me hace caer, esas cosas que me hacen combatir y creerle más al mundo que a ti. Perdóname, Señor, pero hoy entrego esas guerras y recibo la victoria de tu presencia. Recibo ese instrumento para construir el templo de tu presencia, Señor. Recibo esa paz. Decido ser íntegro. Decido dar amor, porque con amor tengo todo, Señor. Con amor de tu presencia tengo todo, nada me falta. Te invito a que nos ayudes a reconstruir este templo que nos has regalado, para que sea la morada más importante de tu presencia en nuestras vidas, para darte honra, gloria y alabanza, Señor, porque solo tú te lo mereces. Perdona si nosotros buscamos esa honra y esa alabanza. Perdónanos, entregamos toda esa vanagloria para darte toda la gloria a ti, Señor. Bendice a cada persona que necesita de esa paz, Señor. Bendice a cada familia que necesita ser llenada de tu Santo Espíritu en sus hogares, en sus lugares, pero en la morada de tu templo, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias por ayudarnos a reconstruir el templo de tu presencia, porque tú siempre estás presente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Familia, pues esta es mi participación el día de hoy. Espero que realmente este mensaje edifique tu vida como edifica mi vida. Sin más, chao, chao.